Hola a todos, mi nombre es María Camila Uribe Pico y les voy a hablar del conflicto armado en los llanos orientales. El estudio de caso que realizaremos el día de hoy está enmarcado en el conflicto armado en los llanos orientales, principalmente en el Bichada y en Arauca. En estos territorios encontramos grupos al margen de la ley como las disidencias de las FARC, el ELN, las conocidas Águilas Negras, siendo grupos narcotraficantes que intentando dominar los territorios para el cultivo y procesamiento de drogas ilícitas como la coca no han sembrado más que terror, pobreza, desplazamiento, miedo y muerte en el territorio, demostrando que actualmente esta crisis pasó de ser producida por una ideología para convertirse en un tema de interés económico y de poder, acompañado en muchos casos de abandono estatal. Primero hablemos de este conflicto como una crisis de civilización. Es claro que este conflicto armado está dentro de esta teniendo en cuenta el empobrecimiento que existe en estas poblaciones, no solamente en lo económico, sino también en el espíritu y valores. Poblaciones enteras que por el temor han perdido su identidad, su cultura no existe y se han sumido en el conflicto, una disputa que aunque no es suya, les ha cobrado una gran cuenta. Un ejemplo claro son las comunidades indígenas, como se habla en la investigación de Zenia Nieves y Yamín Cortés. Cito: los indígenas en Colombia han preservado en mantener su simbolismo en la alimentación, el vestir, la caza y en sus demás costumbres. Al mismo tiempo, se han visto afectados por el cambio del contexto, en consecuencia de la violencia del conflicto armado que ha traído desarraigo cultural, como la invasión de sus territorios sagrados y la explotación de sus recursos naturales. Como segunda parte de este conflicto armado está enmarcado en la crisis económica. Esta se puede ver desde dos puntos. El primero, las familias que sin ninguna otra alternativa siembran coca para los grupos al margen de la ley y así poder tener un ingreso económico y un mejor futuro. Y el punto de vista desde donde los victimarios se confrontan y pelean por el poder y control de los territorios, por el narcotráfico. Tal como lo dice el tiempo, la economía y la guerra interactúan y se condicionan mutuamente, y si los objetivos sociales no se consideran como parte integral de esta complicada maraña, quedan postergados hasta que se vuelvan a la normalidad. Esto puede tomar décadas. Como tercera crisis encontramos la crisis medioambiental, y para abordarla tenemos que nombrar a otros actores del conflicto como lo son el gobierno nacional, quien en su búsqueda de la erradicación de estos cultivos ilícitos que produce el narcotráfico y que incluye a la población civil, ha propuesto, por ejemplo, la aspersión aérea de los cultivos. Por último, encontramos la crisis de hegemonía, vista desde la falta de control que existe por parte del gobierno nacional en algunos territorios de nuestro país, zonas donde quien manda son los grupos al margen de la ley, como en este mapa, donde se muestra que una gran parte de las zonas de los llanos orientales está presentando una gran violencia y control por parte de los grupos ya mencionados.